está grabando. ¿Ya está grabando? Ya está. Sí. Listo, gracias. Gracias, mis muchachones. Bien. Y también Binotris fue el que estableció que las mujeres podían acceder al trono real. Se rompe con el sistema de sucesión de casta patrilineal. ¿Bien? Y luego tenemos el periodo del Imperio Antiguo o Menfítico, su capital, Menfis. ¿Bien? Allí sobresale Sócer, que mandó a construir la primera pirámide escalonada del Saqqara. ¿Bien? Esto es con su arquitecto Imhotep. Imhotep no solamente era arquitecto, también era médico. Tal es así que su fama llegó hasta Grecia, donde era considerado un dios de la medicina. Bien, eso también toma nota porque puede ser pregunta difícil. Bien, por si acaso, los últimos hallazgos arqueológicos, porque a mí me gusta investigar y publicar, es que han descubierto que antes de la pirámide del Saqqara hubo otra pirámide, ¿bien? Sino que fue completamente destruida y saqueada, ¿bien? Debe haber sido, según sostienen los historiadores, de un rey o un faraón que tuvo muchos enemigos, que debe haberse portado muy mal con el pueblo, que al morir toda su tumba fue saqueada. ¿Ven? Eso es una hipótesis histórica. ¿Ven? Y luego se construyeron las tres grandes pirámides de Egipto, Keops, Kefren y Miserino. Keops es la más grande y está considerada como la primera belleza del mundo antiguo. Bien, ojo que cuando construían las tres pirámides, Egipto guerreaba con semitas de Arabia. Bien, y esto se caracterizó, esta construcción, por ser el florecimiento de las artes y de la construcción y de la arquitectura, ¿bien? Por ser unas inmensas pirámides que nunca más han sido superadas en la historia de la humanidad y encierran una serie de misterios y de secretos arcanos de la ciencia en sus interiores, ¿bien? Y entonces, por si acaso, muchos creen que cuando construyeron las tres pirámides, quienes la hicieron fueron esclavos. No, ¿bien? Eran hombres libres, eran trabajadores asalariados, ¿bien? Con una alta calificación técnica porque eran especialistas en el arte de las piedras, ¿ven? No solamente eran canteros, piedreros, picapiedreros, sino que hombres escultores de la piedra y también artistas, pues, para grabar las pinturas que iban a ir al interior de las pirámides. Los hallazgos arqueológicos han detallado que a 300 metros de las pirámides han encontrado, por excavaciones que hicieron, dormitorios y también comedores. Eso significa que albergaban ahí en los tres niveles de secciones de compartimientos, ¿bien? De dichas habitaciones. Unas eran para los capataces, otras para los trabajadores de mano de obra calificada, que eran todos los hombres que trabajaban ahí en ese proyecto, que eran miles y cientos de trabajadores, según sus especialidades. Y en otro nivel estaban los miembros de la nobleza, los arquitectos y los hombres de ciencia que calculaban las dimensiones de la construcción y dirigían el proyecto. Y cuando fueron a escarbar, encontraron ollas de arcilla
con restos de comida, lo que significa que estaban bien alimentados. Se dice que ahí se dio la primera huelga de trabajadores que hubo en el mundo, porque hubo un día en que paralizaron y exigieron demandas de mejora de alimentación, de agua, de racionamiento, de tiempos y movimientos, porque trabajaban hasta altas horas de muchas veces de la noche y en el día tenían que soportar las inclemencias del calor que llegaba a altas temperaturas. ¿Ven? Entonces, ¿y eso qué permitió? Que Egipto empoderase. La pirámide es significado de poder. ¿Qué significa? Que en la parte de la cúspide, la parte de arriba, el poderío del faraón. ¿Bien? Ahora, faraón, ¿qué significa? Gran casa, se los dije en la clase anterior. Y se hacían denominar rey, se hacían denominar eh, dioses reyes, ¿bien? Y practicaban un gobierno teocrático, o sea que los faraones eran considerados dioses, ¿bien? Y luego tenemos el primer periodo intermedio, ¿bien? Capital, Tebas. A esto el libro te dice, es un periodo de crisis, ¿bien? Pero ojo, no solamente por lo que te explica el texto, sino también porque hubo varios frentes que tuvo que lidiar y confrontar los faraones de aquella época. ¿Por qué se dice que era un periodo de crisis? El libro te dice porque hubo un enfrentamiento y una guerra civil entre nomos que recuperaron su independencia tras numerosas guerras muy sangrientas. ¿Bien? Al recuperar su independencia, se convierten en provincias y al convertirse en provincias, sus líderes y dirigentes pasan a conformar parte de la nobleza y el pueblo se ve favorecido porque les abren vías de comunicación y eso trae más progreso y desarrollo, especialmente en el campo comercial y económico. ¿Bien? Y encima, después de esas guerras civiles, siempre quedaban brechas de odio entre los nomos por el resentimiento de sus muertos amigos y familiares. ¿Bien? Encima de eso, Egipto sufría la invasión de nómades asiáticos, ¿bien? Que vivían muchas veces en estado de barbarie en su ejército, mientras que sus líderes tenían cierta cultura, ¿ven? Porque también tenían una especie de nobleza dentro de estos nómades asiáticos. Y encima, Egipto sufre el desnivel del río Nilo, vale decir que el caudal del río aminoró tremendamente, ¿bien? Lo que originó que Egipto tuviese una crisis económica, porque la base de la economía egipcia era la agricultura, porque este desnivel del río Nilo produjo hambre, miseria, desocupación, ¿bien? Y también muriese gente por falta de alimentos, porque habían pueblos que estaban súper poblados, ¿bien? Entonces, esto fue una desgracia para todos los gobernantes de Egipto. Y cuando hay una crisis alimentaria por falta de trabajo y muertes, ¿a quién le echan la culpa? Al presidente, lógicamente, por el mal manejo de gobierno. Para eso están los políticos que están en el aparato estatal y tienen que dirigir bien las políticas para sus gobernantes, ¿no? ¿Eso qué originó? La decadencia del poder del faraón, ¿ven?
que tenían que hacer una serie de actos para tratar de alimentar de alguna forma, paliar el hambre y la miseria. ¿Bien? Luego viene el periodo del Imperio Medio o Tebano. ¿Bien? Esta es una etapa de descentralización. Egipto conoció en este periodo el esplendor de su economía. ¿Bien? Aquí destaca Mentuhotep, que acabó con la crisis, ¿bien? Especialmente la crisis del hambre y la miseria. También mejoró el nivel del Nilo y por eso es considerado el segundo unificador de Egipto. ¿Bien? Mentuhotep, al ver que su moral de su ejército estaba bastante elevada, también inicia una, una, una expedición militar para anexar algunos pueblos vecinos, ¿bien? Dado de que había vencido la crisis y porque cuando un pueblo o un reino está hambriento, el único camino que le queda es hacerle la guerra al pueblo vencido para sustraer su riqueza y mejorar en su alimentación y en sus tierras. ¿Ven? Pero, ojo, eso también fue uno de los factores por lo cual unificó a todo Egipto. Luego tenemos a Amenhotep III, que fue el que construyó el gran edificio del laberinto, ¿bien? Y el lago artificial de Moeris o Meris, ¿bien? Es en esta época donde también en Egipto se construyó una gran obra de ingeniería hidráulica, de ingeniería civil y de arquitectura. Se construyó un canal, escuchen bien, ¿ah? Un gran canal que unió el río Nilo con el Mar Rojo. Y eso le permitió tener un puerto en el Mar Rojo que prácticamente originó el empoderamiento comercial y económico de Egipto. Sus naves recorrían ese canal llevando mercaderías y el comercio floreció intensamente, originando un grado de avance económico extraordinario. Por eso en la introducción te dice que fue un periodo de esplendor en su economía. ¿Bien? Y luego tenemos el segundo periodo intermedio. Como tenía ya un periodo de esplendor económico, hubieron varios pueblos y reinos que codiciaban la riqueza de Egipto y se abalanzaron sobre ellos. Muchas veces el ejército de Egipto ganó esas batallas y los vencían a esos nómades especialmente que iban a saquear Egipto, ¿bien? Especialmente sus campos agrícolas, se llevaban sus cosechas y también sus metales preciosos, ¿bien? En esta época es donde se produjo la invasión de los hicsos, quienes se establecieron en la ciudad de Avaris, ¿bien? Y ojo, esta ciudad de Avaris, ahí adoraron al dios Baal. Baal fue el dios de los fenicios, ¿bien? Pero estos Ixos también tenían alianzas estratégicas con los fenicios y muchos hombres de su ejército también procedían de esa región. Fue una sociedad muy guerrera y muy belicosa, ¿bien? Y Baal en la Biblia era un dios demoníaco, ¿ven? Y muchas culturas, los griegos y los romanos, sus historiadores, han escrito crónicas en las cuales señalaban de que era una religión feroz y atroz, porque tenían estatuas del dios Baal de hierro, ¿bien? De 200 metros de altura y con una boca inmensa y donde despedía un fuego que se divisaba hasta
10 kilómetros a los alrededores de distancia. Y ahí hacían sacrificios humanos, especialmente con los niños, ¿bien? Por eso les he mandado un artículo sobre el dios Baal, que hasta ahora origina víctimas, porque es también la práctica del aborto, que es un crimen, ¿bien? Porque estás matando a un niño inocente. Una vez un predicador me dijo, incluso podrías estar matando al Mesías, ¿ven? Que Dios manda para ser el Salvador, ¿ven? Lo cierto es de que Baal hacían sacrificios humanos y ahí muchos fanáticos a ese boquerón se arrojaban en forma voluntaria. Muchos decían que estaban bajo bebidas que prácticamente alteraban su cerebro, o sea, bajo el efecto de drogas, ¿bien? Familias enteras, porque decían que iban al paraíso, ¿bien? Entonces, eso fue un engaño y una práctica que también la hicieron los Ixos, ¿bien? Y su centro de poder estaba muy influenciado por prácticas de hechicería también. Entonces, estos Ixos, que era un ejército superior al de Egipto, fueron los que dominaron Egipto aproximadamente 2 siglos. Algunos historiadores dicen 150 años, otros lo han redondeado a 200 años, porque muchas veces tú de repente, las mafias especialmente, dejan el poder, perdón, dejan el gobierno, pero siguen manteniendo poder. Se los voy a explicar algo así. Miren, los nazis perdieron la guerra, pero después de la guerra seguían teniendo poder, ¿ven? Tanto poder que venían a América Latina y se constituían con con otros pasaportes, con otras identificaciones, e incluso asesoraban a los gobiernos de Perón en Argentina, en Paraguay, porque compraban su estadía, porque tenían mucho dinero producto del tesoro de guerra y del saqueo y el robo y fechorías que habían cometido. Eran unos genocidas. ¿Ven? Entonces, estos Ixos también eran corruptos y se establecieron en el poder comprando conciencia, ¿bien? Algo que también ha sucedido hace poco aquí en el Perú, ¿bien? Entonces, tenían un ejército superior al de Egipto y era un grupo numeroso procedente del Oriente Próximo, ¿bien? Aquí tenemos un testimonio del historiador judío Flavio Josefo, que fue un historiador que también habló de los cristianos, ¿ven? De los cristianos y de la prédica de Jesús, y no era creyente, él era judío, ¿bien? Y quedó en los anales de la historia como Tácito y también, pero este hombre describió muy bien la historia del pasado de la antigüedad de todos los reinos que se anexó Roma. Bien, no lo voy a ampliar porque si no demoraría mucho la clase, pero queda como lectura para ustedes. ¿Ven? Es en esta época donde también llegaron a Egipto y se sentaron en la región delta, según la historia bíblica, los hebreos. ¿Y por qué llegaron los hebreos a Egipto? Por hambruna, en búsqueda de alimentos. ¿Bien? Y al ver cosechas abundantes y una región bastante fértil, se asentaron en la cuenca del río Nilo, en la parte norte, o sea, en la región delta, y llegaron a tener muchos hijos, ¿ven? Y por tener muchos hijos, ya eso era una amenaza para Egipto, porque podían dominar Egipto por su velocidad vertiginosa de proliferación, toda vez de que era un pueblo monoteísta y un pueblo muy disciplinado
y muy organizado, que era prácticamente la envidia de otras civilizaciones, entre ellos la de Egipto. Ahí tuvieron que ordenar el genocidio y un infanticidio de matar a los niños, ¿bien? Y eso figura en los anales de las escrituras jeroglíficas, en piedras de monumentos de los faraones, donde degollaban a los niños y a muchos egipcios, a muchos hebreos, porque también hablaban ya de la llegada de un Mesías. ¿Ven? Entonces aquí comienza también la historia de la persecución de los hebreos, ¿ven? Que después huyen con Moisés. Luego tenemos el periodo del apogeo o imperio nuevo o imperio neotebano. ¿Cuál es su capital? La ciudad de Tebas. ¿Ven? Ojo, hay que establecer que en esta etapa la monarquía egipcia alcanzó su edad dorada y conquistó a pueblos vecinos y expandió sus dominios y sus territorios bajo la dirección de los faraones de la dinastía 18. ¿Ven? En esta época también esclavizaron ya con mayor rigor e intensidad a los hebreos, ¿bien? Que posteriormente oyeron con Moisés, lo que les estaba diciendo hace un momento. Los egipcios más ricos, los aristócratas y los terratenientes, tuvieron como capital Tebas y eran adoradores de otro dios pagano, el dios Amón. Y comenzaron los hebreos en una guerra de liberación. Igualito también los egipcios también buscaron otra guerra de liberación, pero contra los Hicsos, hasta que les dio resultados y esto culminaría en los tiempos de Amosis. ¿Bien? ¿Por qué Amosis? Porque Amosis expulsó a los Hicsos y destruyó la ciudad de Avaris, donde estaban los Hicsos, que tuvieron que regresar a Canaán, porque también eran un pueblo semita, ¿bien? Y se convirtió Amosis en el tercer unificador de Egipto. Al ver que la moral del ejército estaba pero bien elevada, entonces planteó que Egipto conquistase los países del Asia, sus reinos más cercanos, ¿bien? Incluso hicieron expediciones para ir mucho más allá porque tenían un ejército numeroso, ¿bien? Y luego surge Hatshepsut, que construyó el templo de El-Bahari, y fue la etapa de mayor esplendor cultural. Pero lo que no saben es que Hatshepsut fue una faraona, fue una mujer, ¿bien? Que manejó el poder con resolución y firmeza. Era una mujer tremendamente corajuda, tenía un coraje a prueba de flechas y de lanzas, porque la podían torturar y aguantaba, ¿bien? Era una mujer que no se hizo problema y gobernó con firmeza 20 años Egipto, ¿bien? Al ver que su ejército, que estaba luchando por la conquista del Asia, al ver que era un ejército machista, no se hizo problema, agarró el gorro de faraón y también usó barba de ceremonia y con una voz imponente impuso su autoridad. Se vistió prácticamente de un faraón, ¿bien? ¿Y por qué? Porque era machona, era lesbiana, no, porque era una madre y era una mujer bella y aparte que era muy inteligente. Ella había sido, era una sacerdotisa, ¿bien? Y estableció en Deir Bahari, donde había prácticamente estado virgen, un templo religioso que fue el orgullo
del esplendor cultural de Egipto. Ahí con las sacerdotisas estableció el día de la borrachera, ¿bien? Donde las sacerdotisas invitaban a los nobles de todo Egipto y con caricias y placeres los seducían, ¿bien? Y se desataban unas orgías que permanecían prácticamente en la ciudad, ¿bien? Y era prácticamente unas encerronas que les permitió a las sacerdotisas y en este caso a Hatshepsut empoderarse en el poder. Siempre en el transcurso de la historia ha habido alcohol, droga, sexo, etcétera, ¿bien? Y sobre todo corrupción. Tutmosis III, el Grande, ¿bien? ¿Por qué? Porque conquistó Asia, ¿bien? ¿Qué reino? Siria, Fenicia, Armenia. Y por eso fue llamado por los griegos el Napoleón egipcio, ¿bien? Este fue el faraón de mayor expansión militar, ¿bien? Y también tenemos a Amenofis IV, que fue un revolucionario. ¿Por qué? Porque implantó el monoteísmo en torno al dios Atón, el sol. ¿Por qué? Porque él estuvo influenciado por la admirable cultura de los hebreos, que a pesar de ser un pueblo esclavo y oprimido, adoraban a un solo Dios. Y eso les hacía mantener un espíritu de cuerpo. Bien, donde si tú tocabas a un hombre del pueblo judío, por más pobre que sea, todos saltaban, bien, y lo defendían. Y aparte que su disciplina, su jerarquía, su espíritu de lucha, de entrega y de oración, lo dejó impresionado. Tiene que haber sido un hombre culto para tener esa sensibilidad de convertir a un pueblo que tenía siglos de politeísmo, ¿bien? Pero, ¿qué sucedió? Que este hombre hizo una reforma religiosa que se llamó armaniana. ¿Por qué? Porque trasladó la capital, el Amarna, de ahí armaniana, ¿bien? La ciudad de Amarna como centro de poder. ¿Y qué hizo en la ciudad de la Marna? Comenzó a derribar a los diferentes, a destruir todos los templos de los dioses paganos y politeístas para adorar a un solo Dios. Pero ¿qué originó eso? El celo y la envidia de los sacerdotes, porque estos sacerdotes ya se habían convertido en en una clase corrupta y se habían prostituido, disculpen el término, pero se dice prostituidos porque se vendían al mejor postor, se dejaban sobornar. Si tú ibas y decías que los oráculos y los dioses habían dicho de que tú ibas a mejorar tu condición económica y que tenías que tener un poder como funcionario de gobierno, prácticamente escalabas posiciones, porque los sacerdotes vaticinaban mediante sus dioses, que podían ser también un chacal, podía ser un ave o cualquier cosa, practicaron la solatría. ¿Bien? Entonces, estos sacerdotes comenzaron a hacerle la vida imposible y a limarle el poder a Amenofis IV. Por eso decimos que era un revolucionario. ¿Qué cosa es revolución? Significa cambio por la vía radical, por la vía rápida. ¿Bien? Entonces, los sacerdotes comenzaron a desestabilizar la economía y el poder de Amenofis IV, quien se hizo llamar Akenatón, el que agrada a Atón, bien que era el sol. Y ahí juega un rol muy importante su esposa, que era una mujer bella, muy inteligente, hija
de la nobleza y de grandes y poderosos comerciantes que negociaban en el Mar Rojo y en el Mediterráneo. Ella era una brillante negociadora, negoció con los sacerdotes y les adjudicó una, una cuota de poder y lo dejaron trabajar a Amenofis IV, ¿bien? Entonces, en Nefertiti, ¿qué significa? Belleza que viene al mundo, ¿bien? En su gestión, también Amenofis IV, para congratularse con los sacerdotes que eran parte de sus enemigos, porque era toda una casta sacerdotal bien organizada, disculpen un poquito. Bien, liberó la esfinge de las arenas del desierto, que habían cubierto completamente la esfinge y que era adorada como un dios. ¿Bien? Luego tenemos que a la muerte de Amenofis IV o Akenatón surge Tutankamón. ¿Quién fue Tutankamón? El faraón niño que subió al poder a los 9 años de edad. Y a esa edad un niño no sabe lo que hace, menos en el arte de gobernar. Por tanto, estaba asesorado por un regente que era un miembro de la nobleza y a la vez de la casta sacerdotal y militar, que cumplía las educaciones de educador. ¿Ven? Entonces los sacerdotes que estaban celosos por que habían vuelto al monoteísmo, le hicieron firmar un decreto en la cual retornó a los dioses tradicionales y con ello también empoderó nuevamente el, las riquezas y el estatus social y económico de la casta sacerdotal, que como les dije, era muy corrupta. ¿Ven? Y muchos creen que Tutankamón fue asesinado cuando hallaron su tumba y después con pruebas de laboratorio han analizado, no murió asesinado, sino por una herida que tenía en la pierna, porque de niño prácticamente fue desde la niñez, los faraones llevaban a sus hijos a la guerra para que vean el carácter conquistador y se forjen también en el arte de la guerra. ¿Bien? Entonces murió por prácticamente una lesión que había tenido en la pierna. Y más adelante surge Ramsés II, según la historia bíblica y según muchos historiadores, el hermano de Moisés, ¿bien? Que fue el que conquistó varios países que eran enemigos de Egipto y que intentaban dominarlo, ¿bien? Fue el que firmó el tratado de paz más antiguo de el mundo con los hititas, a quienes los conquistó y los venció en la batalla de Kadesh. Bien, ojo, el príncipe y rey de los hititas acuñó en unas tablas de oro ese tratado de paz, que viene a ser un tratado en el cual lo estudian mucho las cancillerías y las escuelas de diplomáticos en el mundo, bien, por la riqueza de su contenido, por ser el primer tratado de paz. ¿Bien? Y que les concedió para que viviesen en armonía. Egipto les concede por intermedio de Ramsés II, les concede Siria del Norte, un territorio en el cual ellos podían convivir prácticamente ya como pueblos, borrando todo tipo de diferencias de odio y de sangre que habían derramado en sus guerras entre ellos. ¿Ven? En su época de Ramsés II también se concluyeron con los templos de Karnak y Luxor, ¿bien? Que fue
prácticamente mandado construir por su padre. Él fue el que la terminó. En esas construcciones también brilló por sus cálculos y buenos reflejos Moisés, el hermano de Ramses, que tenía un gran sitial dentro de la nobleza. Pudo haber llegado a ser faraón si él se lo hubiera propuesto, ¿bien? Pero se comprometió con su pueblo, que era el pueblo hebreo, porque él fue abandonado en una canastilla, al cual hoy se le llama Moisés, y vivió como un noble, porque quien lo encontró en el río flotando fue la hija del faraón, que no podía tener hijos, y lo adoptó como suyo. ¿Ven? Y aquí tenemos unas enseñanzas de el libro de la Biblia, Éxodo, Dioses y Reyes, donde se contempla prácticamente el éxodo del Antiguo Testamento y también describe la salida del pueblo de Egipto, del pueblo israelita en sus épocas de cautiverio en Egipto. ¿Ven? Ahí lo tienes con una pequeña nota histórica para que veas que la Biblia tenía razón. ¿Ven? En la madrugada del día de hoy, estaba escuchando en YouTube el libro de Nehemías, que fue un profeta bíblico, un hombre de Dios que reconstruyó el templo de Jerusalén y su estado de Israel. ¿Por qué? Porque convenció al rey Atajerjes, que era un rey persa, ¿ven? Que lo vamos a ver en las guerras médicas, para que vean que las historias que narra la Biblia tienen su razón histórica y su basamento científico. ¿Bien? Luego tenemos el periodo saíta o el imperio de la decadencia, capital Saís. ¿Bien? La raíz de a raíz de diversas incursiones de los ejércitos de otros pueblos, a pesar de esto, ¿no? Hizo que la cultura egipcia se mantuviera por siglos, ¿bien? Porque era un pueblo religioso y conservador por excelencia, ¿bien? Hasta finales. Este periodo que estamos estudiando es el periodo del imperio de la decadencia hasta su dominación. Sus representantes son Psametico I, que expulsó a los asirios, Necao, que viajó alrededor del África acompañado de navegantes fenicios, que eran poderosos comerciantes que le abrieron la puerta a los faraones para negociar y tener mayor poder económico y comercial con los pueblos del África. ¿Bien? Y Psametico III, lamentablemente ya al ver que Egipto tenía muchísima fortuna, los extranjeros comienzan a codiciarla. Y es Psametico III el que sufre la invasión de los persas, dirigidos por su general y rey Cambises. ¿Ven? Posteriormente el dominio griego con Alejandro Magno y finalmente con el dominio de Octavio, pero antes de Octavio habían estado Julio César y Marco Antonio. Julio César fue el amante de Cleopatra, a quien la mandó a hacer una estatua y un monumento como diosa de Egipto. Eso fue lo que enervó al Senado de Roma para hacerle la guerra a Egipto e invadirlo. ¿Bien? Y Marco Antonio, que cayó también bajo los efectos de la seducción de Cleopatra. ¿Bien? O sea, Julio César, cuando tenía 51 años de edad, Cleopatra tenía 21 años, era chibolero. Algunos historiadores dicen que tenía 17. Cleopatra no fue la única Cleopatra, sino hubieron 7 Cleopatras. La última fue Cleopatra 7, ¿bien?
Y ojo, Julio, Julio César se enamoró perdidamente de ella y luego Marco Antonio, pero ella era una mujer traidora, era una psicópata, con tal de mantener el poder, acudía al arte de la seducción. ¿Bien? Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a Roma, pero en el año 31 antes de Cristo, Cleopatra traiciona a Marco Antonio y quería entregarse a los brazos de Octavio, ¿bien? Pero ya no creía en ella porque ya sabía su juego, pero adoptó a su hija, ¿bien? Porque Cleopatra también tuvo un hijo con Julio César, que se llamó Cesarión, y otro con Marco Antonio, una hija mujer a quien le puso Octavia, y la adoptó, ¿bien? Y la formó prácticamente como una princesa. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucedió? Que en el año 31 es donde Octavio y Marco Antonio se enfrentan, viene el dominio romano, y a partir de ese momento, ese mismo año, es que también Grecia es conquistada por los romanos, pero los griegos conquistan a los romanos por su cultura y por su ciencia y su filosofía, ¿ven? O sea, por su educación, ¿ven? Entonces, a partir de ese momento es que los romanos se roban y se llevan el obelisco, el orgullo nacional de Egipto, y lo trasladan a Roma, donde hasta ahora se mantiene, y en el cual en la parte alta tenían una borla redonda. Esa borla redonda era el mundo, para que vean que ya los antiguos sabían que la tierra era redonda, lo cual significaba que Roma tenía el control del mundo antiguo de aquella época. ¿Bien? Por eso es importante estudiar a Cleopatra VII, que no nació en Egipto, sino que nació en Macedonia. Era paisana de Alejandro Magno y se anexaron luego al Estado griego. ¿Bien? Y a partir de ese momento, Egipto fue saqueada por completo, todas sus riquezas fueron llevadas a Roma y Egipto se convierte en una mera provincia romana, donde muchos de sus hombres fueron esclavizados y humillados para pagar fuertes cantidades de tributos. ¿Bien? Ahí tienen parte de la escritura egipcia en grabados que están en monumentos. Y vamos a entrar a las manifestaciones culturales, pero denme un descanso de unos 5 minutitos mientras ustedes también descansan y toman un poquito de agua, yo también, para conservar la voz. Mientras tanto, vayan haciendo también, llenando su cuestionario, chicos, por favor. ¿Ven? Me dan un permisito. Cada cierto tiempo un docente tiene que cuidar su voz.
Bien, chicos, tenemos que correr un poquito porque nos toca también el pueblo hebreo, ¿bien? Manifestaciones culturales, la escritura jeroglífica, que eran imágenes de objetos y animales, ¿bien? Se empleaba en las tumbas y también en piedras de monumentos, los jeroglíficos. Ojo, y la escritura cursiva, la que ustedes hacen a mano, la que todos nosotros escribimos, esa se hacía en papiros, por si acaso, ¿bien? Que eran hojas de vegetal superpuestas unas a otras y que hasta ahora están bien preservadas en varios museos de Egipto como de Europa y Estados Unidos, ¿bien? Tenemos que tuvieron dos tipos de escritura, la hierática, que era abreviada para los sacerdotes, y la demótica, que era escritura hierática, pero para la gente del pueblo, con fines comerciales generalmente. Ahí pueden ustedes ver una belleza de lo que significa los restos de lo que es la piedra de Rosetta, ¿bien? Que fue prácticamente la que originó que el sabio Champollion pudiera interpretar lo que eran los jeroglíficos, bien, la descifró por completo, bien, los famosos jeroglíficos egipcios, bien. ¿Qué cosa era la piedra Rosetta? Ahí está debajo a pie de foto, a pie de la foto, una pequeña leyenda. Eran un decreto del faraón Ptolomeo, escrita en 3 lenguas, ¿ven? Jeroglífica, hierática y también en griego. ¿Ven? Era un decreto del faraón Ptolomeo en el año 196 antes de Cristo, por si acaso. Y ojo, fue acuñada en piedra de bloque de roca volcánica, por si acaso, para su mayor preservación, que hasta hoy en día se mantiene. ¿Ven? Luego tenemos la escritura egipcia, que fue descifrada por Champollion, por el hallazgo del capitán Bostar con la piedra Rosetta y también su arquitectura. ¿Ven? Eh, Tuvieron la invención de la columna y el obelisco, y también hicieron grandes palacios, grandes templos y también enormes canales de irrigación. Fueron obras arquitectónicas extraordinarias. ¿Ven? Luego tenemos las mastabas. ¿Ven? Perdón un ratito. Estas mastabas
es parte de la arquitectura funeraria, ¿bien? Esto fue en el periodo arcaico, tumbas en formas de pirámide que estaban truncadas y eran para los nobles. Las pirámides se dio en el periodo menfítico y eran monumentos construidos en granito de forma piramidal y de base cuadrada. Era para el faraón y sus familiares. Luego tenemos los hipogeos, que era el periodo tebano, tumbas subterráneas excavadas en las faldas de las montañas. Eso es para una clase media. ¿Bien? Y la arquitectura religiosa, bien, se hizo para el culto de los dioses. Los que más destacan tenemos los templos de Karnak y Luxor, bien, que fueron terminados en la época del faraón Ramsés II, el hermano de Moisés. Ahí tienes el templo de Karnak. Miren, abajito están los hombres, las personas, los turistas, y miren la majestuosidad y lo imponente de estas obras arquitectónicas. Miren ese tamaño de gigantesco, mientras que los seres humanos parecemos ahí como unas hormigas, ¿bien? Y luego aquí también tenemos la inmensidad de su arquitectura, el acceso al mundo de los dioses y sus colosos, ¿ven? Esto es parte de los templos de Luxor, que algún día ustedes también visitarán. Ahí tienes a los faraones sentados, ¿ven? Y en cuanto a la escultura, tuvieron obras grandes y pequeñas. ¿Por qué se caracterizan? Por la rigidez y ausencia de los rasgos psicológicos. O sea, sus rostros eran de personas frías y calculadoras, tal como deben ser ustedes con el tiempo cuando sean negociadores y profesionales. Muchas veces tienen que actuar con frialdad. ¿Bien? Y luego tenemos el coloso de Nemo, que representaba a los faraones. La esfinge, cabeza humana, cuerpo de león, era lo más representativo. Luego tenemos el escriba sentado, que representa a los administradores. Por si acaso, ¿qué cosa representa a los administradores? El escriba sentado. Como yo soy de la Facultad de Administración, siempre pongo esa pregunta, si liga, ligó, ¿bien? Y el busto de Nefertiti. Ven, miren cómo los turistas visitan intensamente este tipo de patrimonio histórico de la humanidad. Aquí tenemos un escriba sentado. ¿Bien? Luego, en literatura, toda la inmensidad de su literatura estaba relacionada a su religión. ¿Bien? Creían en la vida de ultratumba, creían en la reencarnación y la transmigración y resurrección del alma, ¿bien? En eso se asimila, también se acercan al cristianismo, ¿bien? Y tenían su libro de los muertos, que es el libro sagrado de la religión de Osiris, ¿bien? Eran consejos para los difuntos con la finalidad de apaciguar al juez de los muertos. ¿Quién era el juez de los muertos? Anubis, el dios con rostro de chacal. ¿Ven? Y aquí vemos el juicio de los muertos. Dentro de Egipto fue uno de los pueblos que mejor trato le dio a sus sirvientes, a sus trabajadores y a sus esclavos, por si acaso. ¿Por qué? Porque en una cláusula del libro de los muertos decía, trata bien a tus sirvientes y a tus esclavos, de lo contrario irás al infierno y a las tinieblas, refiriéndose al infierno, porque Anubis tenía una balanza que sopesaba el bien y el mal de tus acciones. Si inclinabas tus acciones al maltrato, el peso era mayor para ser castigado en el más allá. También destaca
el poema de Pentaur que narra las hazañas de Ramsés II en la batalla de Kadesh. En esa batalla de Kadesh también participó Moisés. Bien, de los más antiguos documentos de la escritura también sobresale los enterramientos de predinásticos de Urus o Escorpión, ¿bien? Y de otros faraones. La literatura egipcia, y esto no está en el texto, pero te puede venir como pregunta difícil, Egipto alcanzó su cenit con la historia de los textos de los sarcófagos. Ese libro de los sarcófagos eran fórmulas mágicas que tenían que saber los muertos. Estaban en su sarcófago frente a sus ojos. ¿Para qué? Para que puedan hacer esas fórmulas para su paso hacia el más allá. Teníamos bibliotecas en los templos, ¿ven? También eran denominadas las bibliotecas casas de vida, casas de la cultura, donde se guardaba todos sus tesoros y sus secretos, ¿bien? Y luego tenemos una de las mayores bibliotecas del mundo antiguo, fue la Biblioteca de Alejandría, que fue fundada por Alejandro Magno. ¿Bien? Eso era como la internet de nuestra época, donde tú encontrabas de todo. Todos los grandes científicos, los sabios, su orgullo era llegar a la Biblioteca de Alejandría para publicar ahí sus pergaminos que eran escritos a manos y pasar a la historia, ¿bien? Y tener una categoría de relevancia internacional. Fíjese cómo se preocupaba. Ahora, esta biblioteca de Alejandría no solamente era una biblioteca, sino también fue un museo de antigüedades y de investigación, y se convirtió también en un centro de investigación científica para el mundo, porque albergaba todos los textos de diferentes culturas del mundo. Bien, había un intercambio cultural y científico extraordinario. Lamentablemente fue incendiada en el año 432 después de Cristo por extremistas cristianos, porque su directora Hipatías era atea y no le gustaba conjeturar con la religión. ¿Bien? Tenía sus diferencias marcadas y prácticamente murió cruelmente apedreada. Pero muchos de sus estudios de Alejandría aún se conservan. ¿Bien? Luego en ciencias tenemos en matemáticas, fundadores de la aritmética, en la numeración decimal y las fracciones, que fue un complicado sistema por desconocer el cero. ¿Quiénes fueron los que inventaron el cero? Los árabes también inventaron el álgebra, ¿ven? Y las fórmulas químicas. También estos egipcios determinaron triángulos y rectángulos, pero el paso más grande que dieron, y no está en el texto de Seprevi, es que idearon fórmulas para calcular superficies y volúmenes. Bien, eso implica que estos hombres ya utilizaron ciertos cálculos para la química y la física. En astronomía inventaron el calendario solar, en medicina el papiro de Eber, que tenía que ver con la circulación sanguínea, el papiro de Smith, un tratado de cirugía extraordinario, ¿bien? Y el papiro de Kaun, que trata de veterinaria y también ginecología. Acá tienes un papiro, el papiro de Smith, ¿bien? Y abajo tienes una representación de lo que era el parto de una mujer asistida por comadronas, imagínense, ¿ven? Y luego también tenemos una lámina en el cual vemos los experimentos médicos, cómo los médicos eran asistidos por mujeres que le ayudaban como enfermeras, ¿bien? Y hacían operaciones estomacales, cerebrales, etcétera. Incluso llegaron a vencer enfermedades que hoy en día son incurables por los textos y que han dejado su legado escrito.
Su religión fue politeísta, antropomorfa, zoomorfa, ¿bien? También practicaron la solatría, el culto a los animales. Cada provincia tenía su propia divinidad, ¿bien? Y cada dios tenía mujer e hijos. Sus principales dioses, Ra, Amón, Osiris, Isis, Horus, etcétera, ¿bien? Los dejo ahí para que lo lean. También tenemos el arte de Egipto, que en el texto de ese Previ no te dice, pero te puede venir como pregunta, ¿bien? Sus características del arte de Egipto muchas veces fueron de clara manipulación política y religiosa. Muchos faraones fueron tramposos y borraban los nombres de los faraones que habían construido determinadas obras y le atribuían ellos mismos como obras de arte. ¿Bien? Eh, Prácticamente fue la base del arte moderno en la arquitectura, la escultura, la pintura y la joyería. El arte de Egipto se caracterizó por la fijación de motivos constantes del inicio de la historia de Egipto hasta sus batallas y su religión. ¿Bien? Aquí tienes expresado, por ejemplo, en una piedra de monumento, como un faraón degolla y mata a uno de sus soldados enemigos, destrozándole el cráneo y la cabeza por completo. Se ven también las grandes matanzas y genocidios que hicieron con los niños hebreos, ¿ven? Las pinturas que habían al interior de las tumbas de Egipto, ¿bien? También sobresalen en la pintura una belleza, la artesanía con motivaciones de oros y piedras preciosas, también en su cerámica. Miren ustedes esa belleza de reliquias históricas que se han encontrado. ¿Ven? Eso se los dejo para la lectura correspondiente. También brillaron en la música y en la danza. ¿Bien? Y finalmente tienes unos videos que te van a enriquecer y te van a dar un valor agregado académico de lo que era Egipto. Bien, ahorita empezamos a estudiar al pueblo hebreo, pero denme medio minuto para bajar esta, esta lectura y pasar al artículo académico de Hebreos. ¿Ven? Un momentito, por favor. Se busca en la lupita ahí, cultura hebrea. Y se pone buscar. Ya está, ahí te sale a un costado hebreos, cultura hebrea o el pueblo escogido por Dios. ¿Bien? Aquí vamos a estudiar prácticamente todo lo que te confirma la Biblia. ¿Bien? Esta cultura hebrea se asentó en la región de Palestina, territorio que es actual Israel. ¿Bien? ¿Se visualiza, chicos, la cultura hebrea? Sí, profesor. Ahorita no. No, ahorita. Vamos a ver, ahí va. Ahorita, Sí, profesor. listo, bien. O sea, se asentó en la región palestina, lo que es hoy Israel. ¿Cuál data desde la antigüedad bíblica, que es la primera fuente referencial? Bien, y ojo, historiadores y arqueólogos no creyentes eh, han confirmado de su existencia. ¿Ven? Miren, al costado ves el Padre Pío y tenía los estigmas que tenía Jesús, un hecho milagroso. Les recomiendo esa lectura muy bonita de lo que son los milagros en la vida.
Bien. Luego tenemos la cultura hebrea o judíos. Bien. Según el Acadio, hebreos significa paria para ellos los judíos, ¿bien? Que son el pueblo ancestro del cristianismo, ¿bien? O sea, la cultura hebrea fue prácticamente la que se asentó en la región de Palestina, actual Israel, y llamado en la antigüedad el país de Canaán o tierra prometida. ¿Qué nos legaron? Los 10 mandamientos y la Biblia en especial. ¿Bien? Según el Acadio, hebreos y judíos significa paria, porque paraban de un lugar hacia otro, ¿bien? Por lo que eran muy enviados e incomprendidos, porque fue el único pueblo monoteísta del mundo antiguo, ¿bien? Y entonces creían en un solo Dios que era fuerte y de gran contenido ético y que le dio una gran fe al pueblo escogido de Dios, que fue el pueblo hebreo, que data desde los tiempos ancestrales de la ciudad de Ur en Mesopotamia con Abraham, el padre de la fe. Bien, aquí tenemos ya unos breves antecedentes. ¿Bien? Como sabemos, en la antigua Palestina estaba comprendida en 3 regiones. Bien, estas 3 regiones, perdón un poquito, estas 3 regiones eran, por ejemplo, Galilea, ¿bien? Que estaba en el norte, su capital, Nazaret, ¿bien? Luego tenemos a Samaria, ¿bien? Que era el centro con su capital, Samaria, y Judea al sur con su capital, Jerusalén, que es la actual capital de Israel, ¿bien? Y donde, miren, los judíos han sido muy inteligentes, ¿no? El 95% de los habitantes de Jerusalén son musulmanes, ¿bien? Y solamente un 3% de sus habitantes son cristianos, el resto son judíos, ¿bien? Y de esa religión del judaísmo se han desprendido 2 grandes religiones, el cristianismo y el islamismo, ¿ven? Pero los musulmanes, que son los seguidores del Islam, la religión de Mahoma, son extremistas y siempre han atacado las capitales de Israel. Pero si es que atacasen Jerusalén, se estarían matando a sí mismo. ¿Bien? Luego tenemos los límites. ¿Bien? Al norte, las montañas del Líbano, al sur, desierto de Sinaí, al este, el río Jordán y al oeste, el mar Mediterráneo. El río Jordán recorre este territorio de norte a sur y desemboca en el Mar Muerto. Su evolución histórica, tenemos sus antecedentes históricos, ¿bien? En la Palestina fueron los cananeos de origen semita quienes ocuparon y se establecieron en esta zona inicialmente. Eso fue en el 3.er milenio antes de Cristo. Estos pobladores primitivos tuvieron que soportar ataques constantes de tribus del desierto, ¿bien? Y luego vienen los hebreos o judíos que formaban una tribu de raza semita y que también provenían de la ciudad de Ur, que era la patria de Abraham. Esto era Mesopotamia, ¿bien? Imbuidos en su fe, buscaron la tierra prometida, Canaán. ¿Ven? Después de haber estado en el cautiverio y haber vivido en el desierto por 50 años, se alimentaron del maná que caía del cielo. ¿Ven?
Esto, el periodo de su historia. Estos hebreos tuvieron que lidiar con los filisteos, que eran bravos guerreros, ¿no? Y luego tenemos el periodo de su historia. El pueblo hebreo atravesó las épocas de los patriarcas, los jueces y el de los reyes. El periodo de los patriarcas es que eran tribus hebreas que donde los jefes prácticamente que eran gobernantes eran los ancianos a quienes se le denominaba patriarca. Patriarca también fue Abraham, ¿bien? Era el jefe, juez, sacerdote y a la vez el jefe del ejército. Destacan Abraham, Isaac, Jacob, José y Moisés, el que liberó a los judíos de la dominación y del cautiverio en Egipto. ¿Bien? Ya la historia es de todo conocida. ¿Bien? Abraham es el hombre que convivió prácticamente durante el reinado de Hammurabi. Se le considera el padre de la fe. ¿Bien? Jacob, que significa el que lucha por Dios, que fue hijo de Isaac y Rebeca. Bien. Y luego aquí en esta imagen podemos ver cómo los hebreos, los judíos, tenían que trabajar muchas veces como esclavos y estaban sometidos en Egipto haciendo ladrillos para las grandes construcciones. ¿Ven? Y luego tenemos otro que destaca, es Moisés, ¿bien? Donde ya los israelíes se habían multiplicado en Egipto y debido a su origen despertaron el odio y el recelo de los faraones, porque como eran de religión monoteísta por su disciplina y por su fe inquebrantable, los someten, ya que tenían una población numerosa y eso fueron varias matanzas. Y la Biblia manifiesta que el faraón, ante el nacimiento del pueblo hebreo, ante el incremento del pueblo hebreo, tuvo que sacrificar a los recién nacidos, ¿bien? Y ahí se hizo también otro infanticidio a gran escala. Perdón, Gotito. Bien, entonces ahí aparece la imagen, la personalidad de Moisés, que significa salvado de las aguas, adoptado por un faraón, y el que recibe en el monte Sinaí las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Les voy a ser sincero, una vez estando en Bruselas, en Bélgica, donde funciona el Parlamento Europeo, había una gran conferencia, ¿bien? Y hubo un empresario adinerado y también era político de la Cámara de la Eurozona, o sea, del Parlamento Europeo, que, que se preguntaba cuál sería el código más importante del mundo para establecer un código de ética universal. Y se paró un predicador que era sacerdote jesuita y le dijo simplemente aplicar los 10 mandamientos, que encierra todo lo que es la ética en el mundo. Y verdaderamente fue bien aplaudido porque dio una brillante respuesta. Bien, para que vean la vigencia de los 10 mandamientos hasta hoy y la palabra del Señor. ¿Bien? Luego tenemos el periodo de los jueces. ¿Bien? Tenemos entre los jueces, ahí ellos eran los que prácticamente conducían a cada tribu como jefe militar y religioso y también como jueces. ¿Bien? Tenemos a Otoniel, Sanger, Débora, Gedeón, etcétera. Bien, toda una alta gama que
están señalados aquí en esta lectura y con sus principales obras y hechos, donde también destaca Sansón, el hombre que no se cortaba su cabellera, porque ahí estaba el secreto de su fuerza, porque era un nazareno, ¿bien? Pero fue traicionado por su amante, que era Dalila, ¿bien? Hasta que destruyó prácticamente el palacio de los filisteos, ¿bien? Se caracterizaba por su fuerza, pero fue traicionado siempre por una mujer. ¿Por qué? Por caricias y placeres, imagínense. Luego tenemos a Samuel, el último juez, que pasó a tomar juramento a Saúl, lo ungió como rey, ¿ven? Y Saúl fue un hombre muy inteligente, pero que lamentablemente desobedeció a Dios y se dedicó a una vida dedicada al vino y a las mujeres, y era muy envidioso de David, que había matado a Goliat. Bien, incluso se burlaba constantemente de él cuando David ya estaba haciendo prácticamente una gran campaña militar por los dones y talentos que había recibido de Dios, pese a su baja estatura. Ahí vemos la imagen de cómo es que degolló y le cortó la cabeza al gigante Goliat y la llevó como trofeo de guerra a su pueblo, ¿bien? Y se liberaron de los filisteos. Esas son unas tomas de Caravaggio, por ejemplo, un gran pintor de la época del Renacimiento, para que vean que estos hombres de la época del Renacimiento también llegaban a Dios mediante el arte. A la muerte de David viene Salomón, ¿bien? Que le sucedió en el trono y adquirió un gran desarrollo material y de gran riqueza, y aparte que tenía una gran sabiduría. ¿Ven? Y luego fue el que prácticamente rehizo mucho de la fe del cristianismo y del judaísmo de que el cristianismo todavía no existía. A la muerte de Salomón, lamentablemente sus hijos no pudieron establecer una unidad, ¿no? Y cada uno se tomó parte de Israel. ¿Quién fue el creador del Estado de Israel? David, por si acaso. Bien. Y a quién se le atribuye los versos de los Salmos. Bien. El cisma, que significa división a raíz de la muerte de Salomón. Sus hijos, en vez de conservar la unidad, se dividen su reino. Bien, es la cisma de la división del pueblo hebreo en el reino de Israel y en el de Judá. El del reino de Israel comprende 10 tribus del norte y aclaman como rey a Jeroboam. ¿Ven? Su capital, Samaria, ¿bien? Y el reino de Judá, que comprendía las 2 tribus de Judá y de Benjamín. Su rey, Jeroboam, hijo de Salomón y heredero de este trono, que tuvo como capital la ciudad de Jerusalén. Viene la época de los profetas y la brillantez de sus prédicas y de sus profecías, que después de muchos años se cumplieron, ¿bien? Y luego también tenemos las costumbres de los judíos. Perdón un ratito. Un momentito, por favor. En cuanto a lo que es
no, lo voy a ordenar ahí porque me salté un poco. Es el aspecto de su religión. El decálogo, que fueron los 10 mandamientos que Moisés recibió en el Sinaí, tienen su festividad religiosa, la fiesta de Pascua, de Pentecostés y de los tabernáculos. Ahí viene la época de los profetas y el estudio de la Biblia. La Biblia se divide en dos grandes temas, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿bien? Cada uno con sus libros correspondientes, ¿bien? Donde se respeta mucho la historia, las costumbres y las creencias hebreas, que se divide en tres partes: el Pentateuco, con varios libros, los profetas, que son 21 libros, y los hagiógrafos, que son 15 libros, ¿bien? Que tienen grandes enseñanzas morales y de sabiduría. Y el Nuevo Testamento, que trata sobre la vida, milagros y resurrección de Cristo y los hechos de los apóstoles, ¿no? Y también tenemos el Talmud, ¿bien? Que viene a ser prácticamente el libro sagrado de los judíos, ¿bien? Está escrita por los mismos judíos y amerita lo que recogieron las doctrinas tradicionales. Comprende el Mishnah y el Gemara, y también tenemos la Torá, que se compone de 5 libros del Pentateuco, y no es una doctrina, sino una ley de vida. Bien, esta viene a ser la Biblia de los hebreos. Y luego tenemos la dispersión de los pueblos de Israel, de los hebreos. Los dos reinos fueron absorbidos por dos grandes imperios, ¿ven? Israel fue conquistado por los asirios, Judá por los babilónicos, ¿bien? Y después sometidos por los griegos y los romanos también. Y tenemos dentro de esas sectas a los saduceos, que fueron defensores del mosaísmo, negaban la inmortalidad del alma, y también los castigos y premio más allá de la vida, ¿bien? Eran hombres un tanto sibaritas y que estaban acostumbrados a los bienes terrenales, los esenios de una gran moral, seguidores de el dogma y de las leyes de Moisés, de una moral muy severa. Gracias a ellos se conservaron los manuscritos del Mar Muerto. Los celotes se oponían a la conquista de Palestina, eran como unos revolucionarios que preconizaban la violencia y el exterminio de los invasores romanos, ¿bien? Y luego ya viene la destrucción del templo de Jerusalén y sucede la diáspora, que es el proceso de dispersión de los judíos, no solamente por el Imperio Romano, sino por todo el mundo, con el emperador Tito, que era el emperador Piña, porque en su época también erupcionó el volcán del Danubio y desaparece Pompeya, ¿bien? En este Tito, soberbio y malsano, se quiso atribuir como Dios, ¿bien? Y mandó un decreto en el cual él tenía que ser adorado como Dios. Insensato, castigó brutalmente a los sacerdotes que se opusieron a ellos y mató a 200 sacerdotes sin piedad, ¿no? Y dejó vacío, y encima quemó el templo y el saqueo de Jerusalén. ¿Ven? Muchos judíos que sobrevivieron fueron vendidos como esclavos y otros fueron obligados al destierro por su dinero y se dispersaron por el mundo. ¿Bien? Los judíos no pudieron recuperar su libertad política, pero sufrieron dádivas y donaciones de los
persas, griegos, romanos, árabes, turcos e ingleses. Hasta los nazis pretendieron dominarlo. ¿Bien? Aquí tenemos un valor agregado que espero que lo lean. ¿Bien? Tenemos su organización económica, ¿bien? Basado en la agricultura, también en sus confecciones textiles, y también tenían grandes tierras, eran terratenientes y tenían sus servidumbres y numerosos esclavos, producto de la idiosincrasia de su época. También tenemos la propiedad, la igualdad primitiva que sobrevivió a través del año sabático, ¿bien? Y la producción agropecuaria, también el comercio basado en el negocio de metales preciosos, tenían grandes caravanas comerciales y por ser una tierra puente entre Egipto y Mesopotamia les permitió tener riqueza. ¿Bien? También comercializaban aceite y productos como la madera que traían de la cultura fenicia y de sus posteriores descendientes. ¿Ven? Las maderas más finas como el roble, el cedro y la caoba. ¿Ven? Y se establecieron relaciones comerciales especialmente con otros pueblos vecinos, lo que les permitió, toda vez de que eran hombres astemios y se dedicaban a una vida muy disciplinada a enriquecerse. Por eso es que cuando veas a un verdadero judío, te vas a dar cuenta que tienen riqueza por su disciplina. ¿Bien? También tenemos su arte, donde destacan especialmente las obras literarias, sus poemas, sus danzas y su música. Todo está dedicado a Dios. En cuanto a la escultura, no la practicaron para no caer en la idolatría, porque detrás de esos muñequitos se esconden ídolos paganos. ¿Bien? Eso es las costumbres del judaísmo desde la antigüedad. ¿Bien? ¿Y por qué se le dice el pueblo escogido que hizo el pacto con Dios? Por las enseñanzas de Abraham y el carácter de mesianismo, porque está la supremacía del pueblo de Israel sobre otros pueblos del mundo en todas las fechas, según las versiones bíblicas. ¿Bien? Miren el ejemplo que tenemos que aprender de Israel. Vivían como parias por diferentes partes del mundo y en el año 1948 adquieren su territorio en la Palestina. Lo primero que hacen, cultivar 6 millones de árboles en homenaje a las víctimas del Holocausto originado en los campos de exterminio por los nazis. ¿Ven? Luego ahora tienen 15 millones de árboles y toda esa región era puro desierto, zonas agrícolas, ganaderas y sobre todo hoy en día es una potencia mundial. Tienen hasta naves espaciales que han enviado hasta la Luna y se convirtió en una potencia mundial. En cambio aquí en el Perú vamos a cumplir 200 años de República, hemos cumplido 200 años de República y miren cómo estamos peleándonos entre peruanos y con violentistas extremistas que quieren tomar el poder con una religión, sin ningún tipo de religión, faltándole el respeto a Dios y con actos de violencia extrema. Ese es el gran ejemplo del aporte de la cultura hebrea a la cultura universal. Acá pueden ver lo que es el monoteísmo, el mesianismo, la Biblia, su importancia, pero ya de una manera sociológica y filosófica. ¿Bien? Su literatura hebrea, el matrimonio, su significado. El matrimonio es indisoluble. ¿Bien? Y luego tenemos también sus filosofías, sus avances en la astronomía, en la física, la literatura. Bien,
En fin, hay muchos premios Nobel a la fecha ganados por intelectuales y científicos judíos. ¿Ven? La ciencia judía, también el derecho hebreo, que es parte de el derecho contemporáneo actual. Maimónides es un brillante filósofo científico de la época de la Edad Media. Aquí tienen sus aportes, la historia del pueblo judío, que es una historia, la línea de tiempo, cómo fue desarrollándose, y por último sus videos. Bien, muchachos, ahí hemos acabado esta clase. ¿Alguna pregunta, chicos? Paso a la solución de las No, respuestas. ninguna Listo. pregunta. Dígame. Ninguna pregunta. Listo, gracias. A ver, su cuestionario, por favor, chicos. Ya, les voy a dictar las respuestas, ¿ya? Perdón un ratito. Bien. La 1, casa. La 2, dedo. Perdón. La 2, dedo. La 3, dedo. 4, casa. 5, enano. 6, dedo. 7, beso. 8, avión. 9, enano. 10, dedo. 11, avión. 12, dedo. 13, avión. 14, dedo. 15, avión. 16, enano. 17, avión. 18, casa. 19, beso. Y la 20, avión. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Una pregunta. ¿Puede repetir la número 8, por favor? Claro que sí. La número 8 es la letra A, los hititas. ¿Bien? ¿Algo más? Tengo que descansar, chicos. La hora académica es 50 minutos. Gracias por su atención. Que Dios los bendiga. Cuídense, por favor.